Buenos días. Como ya sabéis y ha introducido Andrés, pues la primera parte de la sesión va a ser una mesa redonda, que espero que sea de vuestro interés y donde lo que queremos es trasladaros, pues bueno, pues un poco la nueva dinámica que hay con el dato. Para ello, pues nos hemos un poco complicado la vida porque queremos empezar con una intervención, con dos intervenciones en remoto, con lo cual esperemos que la tecnología pues salga todo a la primera y después pasaremos a una segunda parte donde tenemos el lujo de tener aquí, pues bueno, a tres referencias, tres amigos que van a compartir muchísimo de todo lo que están haciendo y además pues con una visión y una opinión que seguro que nos va a interesar a todos. Como antes se ha comentado, este tema ya lo llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. De hecho, pues este informe que se hizo, que lo tenéis en la página de Crueti, sobre transformación digital, que coordinó Joy Sariño, que participó Emily Rubio, pues ponía el dato en el centro de la cuestión. La transformación digital, pues en este esquema, esta arquitectura, pues el dato era el centro. Pero claro, aquí hay una reflexión. Han pasado 5 años. En 5 años, ¿qué tenemos que decir? Y eso es lo que un poco vamos a decir. Yo creo que nadie discute que la transformación digital pasa por el dato, pero la cuestión es que cómo es ahora ese esquema, esa importancia del dato, ¿no? Y ya empezamos, bueno, pues colaborando con Regiris, a la sectorial le pidió, a la ejecutiva, le pidió que aportara una mesa redonda dentro de la jornada de grupos de trabajo, pues una temática y, bueno, y un contenido. Y, bueno, pues yo creo que queda muy bien, la grabación está por ahí, es una opinión personal, pero además lo curioso es que recibimos muchas felicitaciones, muchos, digamos, comentarios positivos del enfoque, la estructura y a pesar del tiempo que teníamos, recuerdo que poníamos, vamos a hacerlo fácil, son 5 minutos, ¿no? Es difícil, pero tratamos muchos temas en un flash de 5 minutos y hicimos un recorrido, yo diría, de 360 grados. Entonces, la cuestión es que creemos que este tema sigue en vigor y lo volvemos a traer aquí con un enfoque nuevo, un añadido nuevo, que es un tema que ahora haremos una pequeña interrupción para que entre Ricard Martínez, vamos a ver si sale toda la primera, pero esta normativa legal que ya recogíamos en la mesa redonda ya está en marcha, ya está en el Parlamento Europeo y hay cambios muy importantes en la visión. De hecho, por eso ahí le hacemos esta pregunta a Ricard Martínez de el cambio de paradigma en la normativa legal. Yo creo que todos estamos en la situación de que hemos vivido cómo ha crecido la LOPD y cómo las dificultades de usar el dato, las complejidades, el tema ético, etcétera, etcétera. Y ahora, curiosamente, pues se pone otras reflexiones, otro enfoque, sin perder todos esos temas de pero la Comisión Europea con esta nueva normativa, pues bueno, pues vamos a escuchar. En primer lugar, buenos días. Gracias por la invitación. Me alegro de estar con Cruetic, que de alguna manera es para mí un espacio natural, incluso más natural que el que debería ser mi propio espacio en ese sentido. Y siempre es un placer, aunque sea en la distancia, el poder veros. Desgraciadamente, la docencia que tengo a las 10:30 me impide estar físicamente allí con vosotros. Creo que es importante retener una idea muy básica o esencial. Está formulada, la conocemos desde el año 2016, debimos aplicarla a partir del año 2018. Se llama protección de datos desde el diseño y por defecto. Y implica una metodología de análisis y de cumplimiento normativo
que desgraciadamente no hemos alcanzado todavía en cuanto a su grado de madurez. De hecho, es una pena no estar ahí, jugaríamos a ver cuántos delegados de protección de datos hay en la sala o cuántas personas que tengan a su cargo responsabilidad en materia de investigación hay en la sala. Y seguramente apuesto a que habrá algunas, pero generalmente pocas. ¿Y por qué cuento esto? Porque en el contexto de la evolución normativa de la Unión Europea se está generando un ecosistema de gestión de los datos y un ecosistema de regulación de los datos que está atacando a todos y cada uno de los pilares y que afecta profundamente a la institución universitaria, ya sea como gestora del uso de sus propios datos, ya sea para la explotación de sus propios datos, pero también como sujeto, entre comillas, cliente, que va a ser en muchas ocasiones en el ámbito de la investigación lo que en estos momentos Data Governance Act y la regulación, la propuesta de regulación del espacio europeo de datos de salud define como usuarios con acceso a datos. Data Access Users los llama. Regulación que además, siquiera tangencialmente, va a afectar significativamente a todas y cada una de las universidades que incorporan titulaciones de salud, que participan directa o indirectamente en fundaciones de salud, fundaciones de investigación para la salud adscritos al Instituto Carlos III o eventualmente mantienen una fuerte relación en materia de tratamiento de datos con motivos de investigación con su entorno hospitalario más cercano. Bien, la realidad es que, y perdonen la crudeza de la afirmación, las instituciones que no se tomen en serio la protección de datos difícilmente van a poder transformarse digitalmente. Sí, van a tener máquinas, van a tener hierro, van a tener medios, van a tener posibilidades, pero en el momento en el que empiecen a implementar procedimientos de analítica de datos en la toma de decisiones y esto salte al derecho administrativo y cualquier usuario avezado descubra que no se están cumpliendo bien las normas de protección de datos y, por tanto, se están tratando datos con vulneración de derechos fundamentales, casi en automático alguien pensará en la nulidad de actuaciones, porque, como bien saben, la Ley 39/2015, al igual que ya hacía la Ley 30/92, establece con profunda claridad que cualquier acción administrativa con vulneración de derechos fundamentales es radicalmente nula, nula de pleno derecho. Y esto seguramente el administrado no se lo sabe demasiado bien, ni le importa demasiado cuando no afecta, cuando se le concede un derecho, pero lo sabe muy bien cuando se le deniega o cuando se le sanciona. Por tanto, cosas que hoy en día hacemos muy rápido, todavía evolucionarán más. Matriculamos en una semana, aunque curiosamente el Ministerio concede las becas del mismo modo que me las concede a mí en 1987, 6 meses después. Esto es intolerable. Vamos a utilizar la analítica de datos y los procesos automatizados para la toma de decisiones. Pero ¿cuál es ese marco? Perdonen porque estoy haciendo afirmaciones generales que voy a tratar de explicar y probar. Por un lado, ha evolucionado la regulación sobre reutilización de datos del sector público, que aunque de lado mira a las instituciones universitarias, no es menos cierto que cualquier universidad que está trabajando en proyectos europeos, en proyectos Next Generation o en proyectos sólidos en términos de exigencia de datos desde el punto de vista del Ministerio de la Ciencia y de otros ministerios, sabe que debe cumplir con los principios FAIR, es decir, sabe que debe compartir datos. Cuando estos datos tienen su origen en datos personales, sabe que tiene que ser particularmente diligente en la recogida, en el cumplimiento de las condiciones normativas para su uso y, sobre todo, cuando procedan los procesos de anonimización. Procesos de anonimización de alta complejidad, en 2 capas, con procedimientos estandarizados y tasados, ya sean normas ISO, ya sean recomendaciones de las autoridades de protección de datos, que desgraciadamente no pasan, en mi experiencia en el sector público, de la remoción de los identificadores básicos, lo cual es manifiestamente insuficiente desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Pero no solo tenemos esta directiva ya traspuesta, tenemos además una directiva que regula el uso de reglamento de datos no personales para evitar situaciones de monopolio. Y como bien ha señalado Juan, tenemos en marcha, ya en vigor, la Data Governance Act. La Data Governance Act traduce un mensaje muy claro y es que necesitamos, para poder crecer, para poder tomar decisiones administrativas, pero también
para poder generar riqueza en nuestro mercado de explotación de datos para la investigación, la innovación y el emprendimiento, crear un ecosistema de datos con intermediarios de distintos niveles, públicos, privados e incluso entidades que fomenten el altruismo, el asociacionismo de datos. Pues bien, en el caso del sector público se van a prever la creación, tenemos hasta 2023, si no me falla la memoria, de organismos del sector público que sean capaces de ofrecer cohortes de datos intermediadas para evitar los riesgos que se derivan del derecho a la protección de datos o bien de derechos como la propiedad intelectual, el secreto industrial o la protección de cualquier creación. Esos entornos intermediarios podrían ser nuestros o puede que los diseñen nuestros profesores. Mientras a día de hoy no incorporemos a ciertos procesos la protección de datos desde el diseño, mientras no contemos con un asesoramiento técnico, jurídico y en materia de seguridad desde el punto de vista de la protección de datos, seguiremos haciendo lo que hacemos. Programaremos, ejecutaremos y tal vez después preguntemos. Y en ese estado de cosas seguramente incumpliremos las leyes y haremos imposible la generación de nuestros propios espacios de datos o generaremos desconfianza cuando solicitemos acceso a datos a estos intermediarios. Esto todavía se convierte en algo más exigente en el futuro espacio europeo de datos de salud. El futuro espacio europeo de datos de salud contempla la existencia de unos sujetos, los data holders, que mediante los permisos concedidos por una entidad del sector público, el organismo de acceso a datos, podrán acceder a datos con fines de investigación, preferentemente anonimizados, ya sea porque se les autoriza a descargarlos, ya sea porque deben tratar los datos en los entornos de ese organismo de acceso a datos bajo control y supervisión, o bien incluso a nivel europeo mediante la implementación o la promoción de lo que se llaman Federated Data Spaces. Bueno, esta norma es particularmente contundente. Y es particularmente contundente porque te recuerda que si tú quieres tratar datos con fines de investigación, con fines, para ser exactos, secundarios, que son más amplios que los de la propia investigación, te deberías leer muy bien el artículo 50, que establece un estándar de seguridad muy preciso y unas condiciones muy concretas en cuanto a la trazabilidad y los controles. Y deberías empezar a pensar en que cuando tú vayas a solicitar el acceso a datos, al otro lado alguien te va a pedir ciertas garantías. Y si no estás en condiciones de prestar esas garantías en un marco de gobernanza en el que doy por descontado que el organismo de acceso a datos no se va a limitar con el informe del Comité de Ética del hospital, va a exigir algo más, no se va a conformar con que le digas que los datos han sido anonimizados, va a verificar que efectivamente lo han sido. Y no se va a conformar con que le digas que eres un investigador relevante, sino que va a pedir que tu institución ofrezca garantías de que aquello va a ir bien. Si tú no cumples las garantías que eventualmente se te van a solicitar, vas a encontrarte con una negativa en el acceso a datos. Y si, concedido el acceso a datos, infringes los principios de esa norma, se te puede sancionar prohibiéndote el acceso a datos en el futuro durante un periodo de tiempo limitado. Por tanto, estamos hablando que disponer de las condiciones estratégicas para cumplir con estas normas va a ser absolutamente relevante desde el punto de vista estratégico para la investigación y la gestión universitaria. Si no cumplo RGPD al dedillo, y ahora veremos por qué, no voy a poder dar el salto a la inteligencia artificial. Si no cumplo RGPD al dedillo y tengo una cultura corporativa de diseño, una cultura investigadora en esta materia, no voy a poder ofrecer garantías para investigar con datos. Y investigar con datos se va a convertir en algo crucial, no solo desde el punto de vista de la investigación, sino de los procesos de toma de decisión de la propia institución universitaria. Y digo, no voy a poder hacer ciertas cosas porque un componente de esta transformación digital es la utilización de data analytics, la utilización de modelos de aprendizaje automático, de modelos de aprendizaje profundo y el despliegue de herramientas de inteligencia artificial. Y ahí también tenemos en marcha normas. Esta semana se acaba de publicar, lamento no haberlas podido estudiar todavía, las directivas sobre responsabilidad civil, sobre responsabilidad por daños, pero ya con mucha anterioridad se publicó una propuesta de reglamento regulador de la inteligencia artificial. La filosofía esencial de esta propuesta consiste en tres pilares básicos. Un diseño que garantice los derechos fundamentales,
un human-centric approach, es decir, un diseño y una aproximación basada en la garantía del ser humano y en el control por el ser humano, y lo que se define en la versión también como un risk-based approach, es decir, cada sistema de inteligencia artificial deberá ser clasificado en función del riesgo que traslada y, por tanto, deberá ajustarse a un conjunto de decisiones estratégicas para la gestión de ese riesgo. El riesgo dependerá de los fines de la inteligencia artificial, de la naturaleza de los datos que vayan a tratarse y, a título de ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que tome decisiones, por ejemplo, un modelo de análisis predictivo para ayudar a un médico en supuestos de comorbilidad, un supuesto de análisis predictivo en una aplicación de wellness para ofrecer recomendaciones a personas con diabetes basadas en herramientas de inteligencia artificial, será un modelo de alto riesgo. Esto significa que si no somos capaces de certificar que hicimos una evaluación de impacto en la protección de datos, que conocemos el modelo de evaluación de impacto en la inteligencia artificial del grupo de expertos de alto nivel que ha diseñado una metodología denominada Altai, y que adoptamos todas las medidas para generar y cubrir ese riesgo en todos los procesos de diseño de esa inteligencia artificial, y todos son todos. No solo me refiero al beta testing, me refiero a todas y cada una de las operaciones del tratamiento, a todas y cada una de las decisiones y pruebas. Si nuestra inteligencia artificial no es robusta y fiable, es decir, no hemos evaluado no solo su impacto social y ambiental, sino cuestiones esenciales como la equidad, en términos de no discriminación, evitación del sesgo, cuestiones como la explicabilidad en términos de grado de justificación de las decisiones que tomamos, o cuestiones como el control humano, es decir, la capacidad de tomar una decisión desde un ser humano o sencillamente de volver atrás o parar un proceso con una intervención humana, no seremos capaces de cumplir con el reglamento de inteligencia artificial. Así que, y voy acabando porque creo que debo estar entre los 10 y los 12 minutos, el mensaje es muy claro. No podemos operar como hemos operado hasta este momento. Y, desgraciadamente, creo que también soy conocido en el conjunto de la Universidad Española por ser una especie de ave de mal agüero, de cuervo que trae malas noticias, pero lo cierto es que no podemos hacer lo que hemos venido haciendo. Miren, yo voy a publicar un artículo dentro de un mes en el que afirmo, en una serie de 3 artículos, que la gran lacra para las instituciones públicas de este país ha sido que no hay multas en protección de datos, no hay incentivos para cumplir. Y la Autoridad de Protección de Datos, aunque pueda hacerlo, no ha alzado ni un solo expediente disciplinario. Tarde o temprano lo hará. En ausencia de incentivos para cumplir, los delegados de protección de datos, incluso los responsables de seguridad, están ocupando un papel secundario, aparentemente poco relevante, e incluso son percibidos como alguien que molesta al avance de la propia institución. Si seguimos en esta línea de actuación, llegará un momento en que nos encontraremos con que nuestros procedimientos administrativos basados en inteligencia artificial no servirán, no funcionarán, porque no fuimos diligentes. Y si esperamos a que todas y cada una de estas baterías de normas entren en vigor, llegaremos con 2 años de retraso. Así que yo apelo a que entendamos que esta materia no es un coste. No se trata de un conjunto de señores que andan tocando las narices y molestando porque son de derecho y no nos entienden. O son de informática y siempre están pidiendo cosas. Son elementos que forman parte o van a formar parte de la infraestructura básica para el futuro de nuestras instituciones. Y, por tanto, son una inversión. Y, desde luego, les aseguro que a pesar de la cara de malo que ponemos cuando intervenimos los juristas y los delegados de protección de datos, somos buena gente, se nos entiende y se trabaja bien con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer antes que nada por la invitación de Cruetic y agradecer a Juan Camarillo por la organización de esta mesa. Muy brevemente voy a presentar un poco la estrategia internacional de CRU Universidades Españolas, que se aprobó el 6 de febrero del 2020, la aprobó la Asamblea General de CRUE, y que define los objetivos generales y concretos que se tienen que lograr en el desarrollo de las acciones internacionales de la asociación que se lleven a cabo en los próximos años.
El objetivo de la estrategia, como veis en la presentación, es el de incidir en las políticas de educación superior a nivel internacional, especialmente en Europa, y mejorar la posición e influencia del sistema universitario español en el exterior, ¿no? Fuera de nuestras fronteras. Entonces, a partir de este objetivo general, todas las acciones que se han ido llevando a cabo desde la aprobación de la estrategia en 2020 hasta hoy, que llevamos 2 años y poco de implementación, están dirigidas hacia desarrollar un trabajo de prospectiva, de vigilancia, de elaboración de documentos de posicionamiento, de generar capacidad de reacción en CRUE y en las universidades que representa CRUE, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, como veréis, los objetivos específicos de esta estrategia son, pues esto, generar capacidad de influencia, influir en el entorno político y regulador a través de nuestra capacidad que vamos aumentando de representar a las universidades españolas en diferentes foros, en diferentes grupos, en diferentes proyectos institucionales, como veremos ahora con el nuevo proyecto de datos en el que nos representa Lluís Alfons Ariño, que está ahí con vosotros hoy en la mesa redonda. Esta participación, esta representación también genera oportunidades interesantes de acuerdos estratégicos con otros partners y facilita o pretende facilitar que las universidades también dentro de esta estrategia puedan desarrollar sus estrategias de internacionalización en este marco, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, un poco la implementación de esta estrategia hasta ahora se ha basado en 5 líneas de acción prioritaria. Por un lado, como decía, acrecentar la proyección internacional de CRUE, la visibilidad, la participación en estos foros, en estos proyectos de importancia estratégica para el sistema universitario español, generando a través de esta participación capacidad de influencia a nivel normativo, sobre todo, como decía al principio, en Europa, y desarrollando y consolidando redes y asociaciones estratégicas pues con otros partners, con otras conferencias de rectores, con bueno, la Comisión Europea, las diferentes direcciones generales, etcétera. Entonces, dentro de esta implementación, quería centrarme brevemente, antes de terminar, en la participación de CRUE, la importancia de la participación de CRUE en proyectos internacionales institucionales de valor estratégico para el sistema universitario español. Desde 2020 hasta hoy, CRUE ha impulsado su participación en proyectos internacionales de en diferentes ámbitos, ¿no?, relacionados con la implementación del proceso de Bolonia, temas de reconocimiento académico de cualificaciones, hasta proyectos de capacity building relacionados con el desarrollo de liderazgo transformador, por ejemplo, en la educación superior. Ahí tenéis algunos de los partners y de los proyectos en los que hemos estado participando o en los que vamos a participar a partir de ahora. Por ejemplo, nos hemos incorporado a la segunda parte del proyecto Inspire Europe, que está dirigido a dar apoyo a los académicos en riesgo a nivel europeo y a intentar que existan oportunidades, ¿no?, para ellos en este ámbito. Entonces, dentro de esta variedad de proyectos en los que hemos estado participando, recientemente ha arrancado el proyecto Digital Space for Skills, que CRUE considera de gran importancia estratégica en el marco de las iniciativas impulsadas desde la Comisión Europea y como parte del Digital Europe Program en concreto. Sobre el proyecto en sí, no me atreveré a entrar en detalles porque creo que Lluís lo hará muchísimo mejor que yo.
y como participa en la mesa redonda de esta mañana, creo que le voy a dejar esta tarea a él. Pero sí quería aprovechar esta oportunidad para agradecer de nuevo el trabajo enorme de la Comisión Sectorial de CRUETIC, especialmente de Lluís como representante de CRUETIC para temas internacionales. Y me gustaría también recordar en toda esta estrategia de internacionalización la importancia que tiene, evidentemente, la coordinación de representantes como Lluís en estos proyectos con la estrategia y con la implementación de la estrategia a nivel de la Secretaría General de CRUE. Entonces, en ese sentido, os lo agradezco muchísimo. Y bueno, creemos que el proyecto Data Space for Skills es un ejemplo más que nos permitirá seguir avanzando en la implementación de esta estrategia, continuar dando visibilidad y generando capacidad de influencia a nivel internacional en un tema tan importante y tan relevante como el que os ocupará esta mañana, que es el futuro, bueno, en este caso concreto, el futuro despliegue del espacio de datos de habilidades. Entonces, con esto yo termino aquí, concluyo y dejo el espacio para que Lluís pueda presentar un poquito más en detalle el proyecto y sus objetivos, y agradezco otra vez enormemente a los organizadores de esta mesa por darnos este espacio para poner un poco en contexto desde CRUE lo que estamos haciendo a nivel internacional, que creemos que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, María. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes en remoto para liberarlos. Han tenido que hacer hueco en su agenda. Bueno, pues como sus contactos son conocidos, pues si alguien tiene algo que compartir con ellos, pues seguro que serán tan amables de hacerlo. Bueno, pues como ha comentado ante María, Lluís, ver la flechita, ahí. Esto es una foto de la semana pasada, de la reunión de kick-off, de arranque del proyecto, y no sé si Lluís quieres contarnos 2 minutos, 1 minuto, algo más de... Bueno, a todo esto, bueno, Lluís, Marga y Emily, pues bueno, son amigos, son conocidos. Emily viene por la Universidad Huerta de Cataluña, es vicegerente de esa universidad. Marga Bonatí viene por la Universidad de Barcelona, también es vicegerenta de esa universidad. Y Lluís es de la Rovira i Virgili y es director de tecnología. Vale. Y muchas gracias a los tres por venir. Sé que no ha sido fácil. Ya sabéis, algunos son vicegerentes y sus agendas son imposibles. Pero bueno, muchas gracias por venir. Lluís, cuéntanos. Si queréis hacer un poco el nexo, pero también está más cerca. El botón está dado, no sé si me oís. Ahora sí, ahora sí. Entonces, un tema de proximidad quizás, ¿no? Pues, bueno, decía que quizás por hacer un poco el nexo entre Ricard y María y entiendo la mesa que ahora abriremos, ¿no? Pues, no sé, para mí quizás es claro porque hace tiempo que lo veo, ¿no? Pero realmente hay un nexo común que a nivel, una estrategia europea, ¿no? Que es tiene 2 ejes grandes, ¿no? La transición digital y la transformación del modelo socioeconómico en el Green Deal, ¿no? Evidentemente, esa transición digital se deriva en muchas cosas, ¿no? Como decía antes Ricard, se está creando todo un marco entero, ¿no? de regulación, ¿no? Que algunas cosas después directamente los Estados miembros tendrán que simplemente adoptar y en algunos otros casos tendrán que transponer, pero al final el gran objetivo es que los ciudadanos, por decirlo así, ¿no? Pues puedan confiar, ¿no? en los dispositivos, en la tecnología que tienen en la mano, por decir algo, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Pues que
las empresas, ¿no? Pues puedan de alguna manera tener predictibilidad, ¿no? Para, bueno, pues para priorizar y planificar sus inversiones, ¿no? Con todo lo que eso conlleva después, ¿no? Y de ahí, pues bueno, esa Data Act, la Digital Services Act, el Digital Market Act, la Chips Act, la Cyber Security Act, toda esta serie de cosas, ¿no? Al final, todo eso no deja de ser pues, un conjunto de cosas que al final lo que van a hacer es regular todo, ¿no? Cómo los dispositivos tienen que estar certificados, cómo los servicios tienen que estar certificados, ¿no? Porque eso al final es lo que da la confianza. Pero al final todo esto no funciona sin algo básico, ¿no? Que es el dato y sobre todo la confiabilidad en el dato, ¿no? Bueno, pues conscientes de esto, ¿no? Desde 2019 se llevaba impulsando, pues ya conscientes de esto, en 2020 la Comisión Europea ya tomó, bueno, empezó, no tomó conciencia, empezó a poner en práctica ya estrategias, ¿no? Con financiación plurianual para empezar a conformar la economía del dato, ¿vale? Y de ahí lo primero que hicieron fue visualizar un conjunto de espacios de datos. De hecho, tiene mucha vinculación el mundo universitario, ¿no? Porque al final, pues ahora 17, ¿no? Bueno, 15 más 2, 17 ahora mismo, que hay inicialmente en la estrategia de datos eran 10 más 1, ¿vale? Porque ese más 1, de hecho, era 1 más 10, ¿vale? Porque los otros 10 se reflejaban en uno, que ya existía, que es el de investigación, ¿vale? Ese se va a cambiar el nombre, pero ese realmente es el origen, ¿vale? Para el conjunto de datos de espacio europeo, ¿vale? El de, bueno, vinculado con todo esto, hace 2 años ya casi, se sacó un tender que básicamente ya están adjudicadas varias cosas, pero hay una especial también que es como un centro de datos de soporte, ¿vale? Que aglutinará y coordinará todos los espacios de datos. Y efectivamente, hace una semana y media, ¿no? Un viernes ya notificaron que esto ya era un grant y estaba firmado el grant formalmente, y el miércoles se hacía el kickoff donde estábamos aquí. ¿Por qué es importante el espacio no de educación, de habilidades? Y lo del nombre yo creo que es importante, ¿vale? Porque, de hecho, en la estrategia de datos, en la traducción al castellano, lo tradujeron como de cualificaciones, ¿no? Es el Data Skills, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente está alineado con algo que después entiendo en estas jornadas justamente entronca, ¿no? Que es esta necesidad de flexibilización, ¿no? Bueno, pues, poder medir otras cosas, ¿no? Y poder, como mínimo, pues quizás acreditar o reconocer otro tipo de cosas que tendrán reconocimiento en otros sectores, ¿no? Es el Data Space for Skills, que básicamente... Vale, así, perdonar, ¿eh? Vale. Bueno, se me hace un poco raro, vamos para allá. El Data Space for Skills, ¿vale? Es importante en sí, sobre todo para nosotros, ¿no? Un poco la idea que tiene la comisión es que aquí, la idea inicial, ¿vale? Porque esto es importante también, el concepto en sí de los contenidos y todo se va a ir evolucionando, ¿vale? Este primer grant donde CRUE está participando, vamos, lo que va a hacer es identificar cuál es el estado del arte y definir las bases de cómo, cuál ha de ser el contenido y tecnológicamente cómo ha de ser el espacio de datos de habilidades, ¿vale? Y aquí participan actores públicos, actores privados. Obviamente es un tema transversal de educación, no es educación superior, no es cualquier tipo de educación, ¿vale? Pública, privada, formal, informal, todo, ¿vale? Va a haber, pues, bueno, descripciones de lugares de trabajo, ¿vale? La oferta y la demanda, ¿vale? La oferta formativa, cómo es hacer matching o no, con las demandas de habilidades, de mercado, toda esta serie de cosas, ¿no? Bueno, es importante por sí solo, ¿vale? Y es importante porque justamente, y antes os comentábamos, ¿no? Las habilidades es que son transversales a cualquier otro ecosistema industrial o de bancos de datos, ¿vale? Por tanto, es uno más, pero en sí no es solo uno más, ¿vale? Y perdona que me vuelvo a separar, perdona. De nuevo.
Vale, no sé, si queréis, bueno, básicamente esta es la cosa, ¿no? Entonces, ahora se ha empezado, es un año de ejecución y bueno, pues ahora lo primero que se está haciendo es prospección de qué existe por ahí, ¿vale? Realmente hay cosas que están muy bien en este sentido. Por ejemplo, en África, la gente de EPSET y CloudSet y JET Education. Para África, pensar que es una oportunidad de creación de riqueza increíble, porque es que no tienen nada, literalmente nada. Poder crear valor, ¿vale? Monetizando el dato con la gente que son, es algo, es una oportunidad increíble, ¿no? Y están apostando muy fuerte. Y han hecho todo un trabajo que creo que es el que más cuesta, poner en una misma de todos los sectores, ¿vale? Público, privado, empleadores, todo esto, caracterizarlo todo eso ya lo tienen hecho. Pues bueno, obviamente, este es el European Space for Skills, Data Space for Skills, perdón, ¿vale? Pero obviamente se va a mirar no solo qué hay en Europa, sino más allá. Pues muchas gracias, Lluís. Creo que ha quedado claro la importancia del proyecto. Creo que ha quedado claro también lo afortunados que somos de tener a Lluís ahí metido en ese proyecto y en otros. Y, bueno, la contextualización del tema normativo, como hemos comentado, el cambio y el tema de que CRU está en una estrategia que, bueno, yo creo que somos afortunados en esta situación. Y pues vamos a empezar realmente el debate, digamos, ¿no? Y para eso, pues creo que somos afortunados de tener a estas tres personas que nos van a, estos tres compañeros, que nos van a dar su visión. Yo, por plantear una percha, digamos, del debate, y dado que estábamos en un marco internacional de colaboración con la EUA y demás, pues en este enlace publicado por el Pekka, bueno, el apellido no sé cómo decirlo, pero bueno, es finlandés, es del Comité Ejecutivo de Transformación Digital de la EUA y también secretario ejecutivo de UNIS y CEO pues, de su universidad. Entonces, pues este hombre pues hace una reflexión en un foro de expertos público que tiene la EUA y vamos a usar su reflexión para, digamos, línea conductora de las cuestiones que vamos a comentar, ¿no? Este señor, pues, lo que plantea es que la transformación digital pues, en las universidades deben aprender a usar el dato más eficientemente de lo que estamos haciendo. Y, por otro lado, pues plantea tres cambios. Él dice que son necesarios abordar tres cambios en las universidades europeas. Ojo, que es lo que está hablando, no es de universidades españolas, está hablando en global, ¿no? Con lo cual, de cierta manera, me siento gratificado de que el problema es más común que no pensábamos, ¿no? Una de las primeras reflexiones que hace es el tema de que las universidades deben abordar pues, bueno, las misiones que tiene como los departamentos de TI, las misiones que tiene la universidad y la necesidad de nuevos roles, en concreto los analistas de negocio que tienen que ser incorporados a los departamentos de TI de las universidades. Bueno, pues la primera pregunta, la primera reflexión que nos hacíamos es ¿qué nueva organización deben tener los departamentos de TI, los servicios de informática, y qué nuevos roles debemos pensar que debemos tener desde hoy, desde ayer o mañana? No sé quién de los tres quiere romper. Al final vais a hablar los tres, lo digo porque... Son unos caballeros y me dejan a mí primero. Bueno, antes que nada, agradecer a CRUETIC, invitar a la Universidad de Barcelona a participar y, sobre todo, en organizar este debate que creo que dará mucho de sí y que seguro que vendrán muchas mesas parecidas a esta porque el tema pues da mucho de sí, ¿no? A la pregunta concreta, ¿es necesario una nueva organización y nuevos roles? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que evidentemente es que sí, ¿no? El tema es cómo lo hacemos. Yo creo que además no son nuevos roles solamente en el área de TIC, sino en toda la organización. Es decir, creo que uno de los objetivos de convertirnos en una universidad data-driven es
que las áreas de negocio puedan ser autónomas para explotar estos datos, ¿no? Que ellos mismos puedan exprimir ese petróleo, ¿no?, del siglo XXI y que puedan ser autónomos para confeccionar sus propios, ahora hablamos de cuadros de mando, pero yo creo que todo esto va mucho más allá, y que puedan tomar esas decisiones no dependiendo de que alguien les confeccione algo o de que les organice, sino que, pues eso, sean autónomos para gestionar toda esa información, ¿no? Creo que otro factor importantísimo también es aportar valor. O sea, el dato nos permite que los trabajos que se hagan en las organizaciones sean de mayor valor añadido, y eso quiere decir dejemos de hacer tareas que se puedan automatizar. Es decir, yo creo que en muchas de las organizaciones, y no solo en las universidades, se emplea muchísimo tiempo en procesos mecánicos, en procesos que se podrían automatizar, ¿no? Siempre hago lo mismo, registro, miro, reviso, le envío a tal que hace el informe, que hace, pues, en base a no sé cuántas cosas, se toma una resolución. Todo eso se podría automatizar seguramente. Muchos de vosotros ya estáis trabajando esos procesos, pero, por tanto, aportar valor, automatizar lo que sea posible, y que esos perfiles nuevos sean precisamente, pues, para crecer, ¿no? Ya lo decimos, ¿no?, que no están inventadas o no sabemos todavía qué profesiones nos vendrán, y más nosotros que formamos a los futuros profesionales, ¿no?, pues es difícil saber hacia dónde apuntamos, pero creo que esto es estratégico, ¿no? Y, por tanto, bueno, me quedaría aquí, pero porque luego creo que habrá más debate, incluso anclando con cosas que han comentado nuestros compañeros de antes, ¿no? Sí, bueno, buenos días. Bueno, primero agradecer también a Cluetic que haya invitado a la UOC y a mí en particular para participar en estas jornadas. Hacía bastante tiempo que no venía a una sesión de Cluetic y me hacía especial ilusión. Como decía Juan, a veces es difícil compaginar las agendas, pero esta vez lo he logrado, con lo cual muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos los organizadores. También veo a Andrés aquí, que consiguen con gran encanto liarme siempre que pueden en participar en cosas con vosotros. Bueno, yo primero quería decir, respecto a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo con Marga. Creo que para continuar, más que abordar, yo creo que todos estamos metidos, a continuar con la transformación digital de las universidades y específicamente para trabajar este nuevo paradigma de los datos, y después me referiré a él, necesitamos cambios. Necesitamos cambios en las unidades de informática, es así, y ahora hablaré un poco, pero sobre todo también necesitamos cambios en otros ámbitos de la universidad. No estoy hablando específicamente de reorganizarnos radicalmente, creo que eso no es necesario y además a lo mejor sería bueno, pero por otros motivos, no solamente estos, pero creo que consumiría demasiado esfuerzo para lo que en principio pretendemos lograr. Yo creo que es importante, empiezo primero fuera del ámbito de informática. Creo que es muy importante, y esto lo estamos aprendiendo cuando hablamos de transformación digital, que es necesario que, así como llevamos años diciendo, ¿no?, las unidades de informática necesitan perfiles que sean capaces de entender los procesos, los objetivos de los diferentes departamentos o áreas de la universidad, el paradigma de la transformación digital nos ha llevado a que las diferentes áreas y departamentos de la universidad no pueden abordar una transformación digital si no entienden de tecnología, si no entienden cómo la tecnología les puede ayudar y cómo cambiar los procesos de negocio derivados de la tecnología. Tampoco lo pueden hacer solos. Por tanto, necesitamos perfiles que sean capaces de trabajar juntos, ¿vale? Y eso no es fácil. Después también tenemos necesidad de otros perfiles. Antes comentaba Ricard todo el ecosistema legal que está cambiando y de una manera muy importante, intentando acompañar, y yo creo que es así, no estoy hablando de limitar, sino que estoy hablando de acompañar ese proceso de transformación, tanto de digital en muchos ámbitos, como sobre todo con el uso de los datos, a las diferentes empresas, organizaciones, instituciones, universidades, ¿no? Por lo tanto, necesitamos también perfiles que entiendan y sean capaces de trabajar con esta nueva arquitectura legal. Y sean capaces no solo de actuar de jueces internos, sino de acompañar a la organización, a las diferentes áreas y unidades de la universidad y también al departamento de informática
en todos los procesos de transformación. Eso es muy importante. Cuando estoy hablando de abogados, también estoy hablando de los delegados de protección de datos, etcétera, etcétera. Eso es esencial. Sin eso, no lo lograremos. Y por último, y para no extenderme mucho más, sí que creo que las propias áreas de informática tienen que seguir evolucionando. Yo creo que no solamente por el nuevo paradigma de datos y la transformación digital, los departamentos de informática han ido evolucionando y han ido incorporando nuevas maneras de trabajar. Sobre todo, algunos de nosotros con dificultades, pero intentamos incorporar metodologías ágiles. Pero creo que las metodologías ágiles nos enseñan un camino sobre cómo organizarnos. Y me explico. Creo que es importante que las unidades de informática verticalicen mucho su organización orientada a los diferentes procesos de la universidad y no tanto a los procesos internos del área de informática. Creo que organizaciones de informática que están basadas en gestión de la demanda, producción, explotación 24/7, técnica de sistemas, desarrollo, calidad. Este tipo de organización se ha visto superada. Creo que tenemos que ir adaptándonos a metodologías más ágiles, a trabajar todos esos perfiles que están ahora distribuidos en diferentes ámbitos dentro de la organización de informática, mucho más verticalizados, enfocados a procesos, enfocados a unidades de, entre comillas, negocio. A mí no me gusta el negocio, pero lo hablamos así. Y tener estructuras más transversales en arquitectura, en contratación, en todos esos procesos que sí que son realmente de soporte para el funcionamiento de la unidad de informática, para orientarnos, sí, a la transformación digital y sí al uso y la explotación de los datos en la universidad. Y hasta aquí sería un poco... Pues yo no creo que pueda aportar nada nuevo. En todo caso, sí resumir, ¿no? Yo creo que realmente sí la gobernanza del dato, por decirlo así, es más de personas que no en sí del dato mismo, de tecnología. Evidentemente, la gestión del cambio es un proceso. Entonces, realmente llegar a algo, ¿no? Porque la implantación es dura, pero mantenerlo, ¿no? La sostenibilidad, yo creo que es aún más duro, ¿no? Y no se consigue si no has hecho ese cambio cultural, ¿no? Entonces, hay procedimentar, documentar convenientemente, es base. Es decir, la tecnología puede, y evidentemente ayuda, pero no va a solucionar problemas organizativos o problemas de falta de procedimentación o esta serie de cosas, ¿no? Si podíamos un poco enlazar con lo que ha comentado Ricard y María. ¿Sí? Por supuesto. No, yo un poco quería hacer referencia, que creo que era muy interesante lo que... Había una frase en la presentación de María que creo que es la clave y que es verdad que ella lo hace en enfoque más de ese espacio, macroespacio, ¿no? Europeo, que creo que es cierto, y ella ponía necesidad de coordinar todas las acciones y establecer acuerdos mutuos, ¿no? Yo creo que eso es básico y es verdad, pero, bueno, porque si no, esto es como saber que queremos hacer una fiesta en Salamanca, por ejemplo, ¿no? Pero si no hay coordinación, unos vendrán el lunes, otros el domingo, unos traerán bebida, otros, bueno, nos encontraremos con un montón de chips, pero nada más. Y habrá bebida pero no habrán vasos, o sea, puede ser un poco desastre, ¿no? O sea, esa coordinación mutua es básica, pero yo creo que cuando, bueno, nosotros tenemos el privilegio de que ya habíamos visto esto antes y claro, cuando yo lo vi pensé, esto está muy bien y es importantísimo, pero cada uno en su casa, ¿qué hace, no? O sea, es que el problema lo tenemos primero en casa tampoco estamos así de coordinados. Y a lo mejor sí que hay ciertos órdenes un poco verticales, o sea, seguimos hablando de silos, igual que hace 10 y 15 años. Y ahora el punto de inflexión es que estamos empezando a trabajar de una forma transversal entre universidades, entre administraciones, entre el sector público-privado, pero también internamente en nuestras casas, ¿no? Y yo creo que ese es uno también de los factores que ha de ir acompañado precisamente de esos cambios de roles menos jerárquicos, menos rígidos, ¿no? y totalmente más transversales.
Y después también, si me permitís, un apunte también a lo que comentaba Ricard sobre el tema de la protección de datos, que efectivamente yo creo que es importantísima, sobre todo en este crecimiento y esa deriva que ha hecho hacia el Data Act, ¿no? Pero, y no quiero ser discordante demasiado, pero yo creo que, y si Ricard me escuchas, perdona, no creo que el método sea en base al miedo, ¿no? Yo creo que el modelo a seguir es correcto, es verdad que nos requiere unos esfuerzos y unos recursos que las organizaciones no tenemos, pero yo creo que el valor añadido es la calidad de todo aquello que hacemos, ¿no? Si hemos de crecer en eso, hemos de asegurar que esos datos son buenos, que no habrá filtración, que no vulneraremos la confidencialidad ni la seguridad de los derechos del ciudadano o del estudiante y que, por tanto, el motivo ha de ser la calidad de servicio, la calidad del producto que generemos. Y me sabe mal decirlo, pero al final, detrás de todo esto siempre hay un negocio, o captar más estudiantes, o las empresas hacer más dinero, tener más clientes. Por tanto, yo creo que el leitmotiv ha de ser la captación de calidad de servicio, de calidad de todo aquello que ofrecemos, porque si no es que además se degrada automáticamente precisamente porque su uso no aporta valor, ¿no? Bueno, no quería pasar a la siguiente pregunta sin hacer esos apuntes que yo creo que también son objeto de yo debate. creo que es oportuno lo que has dicho porque, vamos, me quedo con dos cosas. Bueno, este nuevo paradigma de visión internacional requiere que internamente seamos aún más exigentes desde el punto de vista de poder competir en esta nueva liga, ¿no? Digamos, internacional. Es decir, ya el listón no nos lo ponemos nosotros, nos lo están poniendo fuera, con lo cual, pues bueno, más exigencia. Y en segundo lugar, pues bueno, esa reflexión que ha hecho con Ricard, pues bueno, pues ha despertado a la fiera y entonces, pues Ricard quiere que le demos la palabra. No sé si es posible. Ricard. Si me dejáis será solo un segundo si me escucháis. ¿Me escucháis? Sí, ¿Me escuchan? Sí. Vamos a ver, es que estoy completamente de acuerdo. Solo tenéis que buscar Ricard Martínez, protección de datos como inversión y encontraréis una decena de artículos en los que se afirma exactamente eso. Es decir, que el cambio cultural, la inversión, la calidad del dato, ese debería ser el acicate. La cuestión es que también hay que hacer una apelación a la responsabilidad. Algunos dijimos esto en el 99, en el 2000, en el 2016, en el 2018 y no ha pasado nada. Lo que ha pasado no es suficiente. Por tanto, no es que yo apele al miedo, yo no apelo al miedo. Creo que es una inversión crucial. Es más, cuando hablabais de verticalidad en los puestos, también tenemos que señalar qué cambio cultural debería ocurrir en entornos directivos de la institución, no convertirlos en expertos en protección de datos, pero sí en conocedores de cuál es el rol que deben desempeñar, qué trabajo deberíamos hacer para trabajar con los project managers de proyectos de investigación o con ciertos stakeholders internos absolutamente relevantes para el cumplimiento en esta materia. Y deberíamos hacerlo en positivo y de manera proactiva. Y hay quienes lo llevamos haciendo esto desde hace muchos años. La cuestión es que en estos momentos ya no solo hay que apelar a esos aspectos positivos que están perfectamente documentados desde hace más de 25 años, sino apelar también a la responsabilidad, porque al final, en esta esfera, que es Cruetic, intuyo que hay vicerrectores, hay gerentes, hay personas que tienen que tomar decisiones. Y, por tanto, hay que apelar también a su responsabilidad. Porque las ventajas las conocemos, las hemos compartido desde hace muchos años. De acuerdo. Si me permites, para simplemente añadir. Ahora, hay otro factor a tener en cuenta. La apertura de datos nos obligará a que o estás trabajando bien, o los otros serán capaces de ver o valorar lo que estás haciendo. Es así. Entonces, el que esté con un dato confiable, expuesto, pues el mercado tendrá un reconocimiento. Y el que no esté, porque ya no se atreve a ponerlo, o esté con un dato erróneo, el mercado también lo valorizará. Evidentemente no en el mismo sentido. Si no hay calidad, se muere. Gracias por todo. Os dejo, pero tengo que añadir una cosa. Y si compartes adecuadamente datos en una comunidad de investigadores altamente generosos,
seguramente vas a tener un retorno de la inversión casi sin hacer nada, altamente cualitativo para la propia institución universitaria. Como veis, una pregunta sencilla daba para mucho. Veamos qué da la siguiente. Este señor, pues, Pesca planteaba un segundo cambio, el cual, pues, ahí habla de que la situación actual, pues, son informes de análisis retrospectivo de la organización. Habla de un tema que ya se ha comentado, ¿no? Del cambio cultural necesario para esta nueva situación, de tener mejores datos, etcétera. Entonces, la pregunta que yo planteaba es, ¿podemos seguir prediciendo el pasado? Es la realidad que tenemos actualmente, cotidianamente. Porque claro, hacer un esfuerzo tremendo para saber los estudiantes que teníamos el curso pasado es un valor, pero no deja de ser algo que muy limitado, ¿no? Y bueno, ya antes lo habéis comentado, pero bueno, me gustaría decir, ¿cómo se puede hacer el cambio cultural? Ese cambio cultural que plantea Pesca. Bueno, vamos al revés. Yo creo que está enlazado también con lo que decíamos antes, ¿no? Por un lado tienes que desarrollar las capacidades, si no es imposible, ¿no? Has de ir a ese otro modelo, ¿no? que poníamos en 2019 o así, ¿no? Donde bueno, una parte del core, ¿no? de las plataformas de negocio es la analítica de datos, ¿no? Analítica no ya de tus sistemas de información, porque evidentemente los canales de interacción es que ya no son los tuyos, son los tuyos y otros. Y has de ser capaz de medir todo eso, ¿no? Y coordinarlo y todo eso. Has de ser, por tanto, ha de haber una gobernanza del dato, ha de haber una evolución paralela en el ámbito tecnológico que sea capaz de seguir ese modelo, ha de haber una capacitación, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, bueno, lo que sería la analítica predictiva, ¿no? E incluso la prescriptiva, pues es que es un must, ¿no? No solo hay para saber, ¿no? qué habías hecho o qué estoy haciendo, sino, oye, ojo, ¿no? Aquí va a pasar esto o incluso ya, no, o sea, voy a hacer esto para que esto no pase o para que sí pase, ¿no? Y eso quiere decir, pues, gente, ¿no? Herramientas, pero gente capaz de hacer eso, ¿no? Y estrategias de negocio, porque todo eso, si no lo diriges a algo, pues no te sirve de nada, ¿no? Por tanto, es que es en esa transformación, esa implantación de una gobernanza de datos, pero el cambio cultural, ¿vale? Es lo necesario, es así, y necesitamos, sí, y no solo ya en el dato, ¿no? Yo creo que los espacios de datos, también por temas de prioridad, por un tema que está surgiendo y que se introducirá seguro en los espacios europeos de datos, que es la soberanía del dato, ¿vale? Y que el productor del dato sea el que directamente comparte el dato, ¿vale? En algún caso puede ser en un dataset público y por tanto, bueno, pues ahí se pone, ¿no? Metadatos y el dato en sí. En otro caso puede ser que el dataset no sea público y por tanto lo que publicas es este dato está disponible, ¿no? Y en el momento en que alguien quiere consumir ese dato, ¿vale? Puedes establecer un contrato entre las partes automático, con las condiciones, con no sé qué, con un retorno monetario o no, con lo que sea, ¿no? Pero el propietario del dato en todo momento puede revocar el consentimiento al acceso al dato, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, ¿vale? Llevarán quizás y aquí incluso ahora son las GAMAM, ¿no? Antes eran las GAFAM, ahora son las GAMAM, ¿no? Los de Meta. Tendrán que evolucionar sus modelos de negocio. Europa está forzando eso. Con el data service, está forzando eso. Es decir, ¿quieres consumir o proveer servicios, consumir datos o proveer servicios de gente europea? Bueno, muy bien. Pero vamos a proteger la privacidad del ciudadano. Eso es lo que está haciendo Europa, ¿vale? La soberanía pasa por eso también. Entonces, habrán seguramente de evolucionar sus perfiles, sus modelos de negocio, a ir a perfiles y a tendencias de perfiles, no de persona concreta, porque es que no sabrán quién son, ni lo han de saber.
¿no? Entonces, quizás en vez de vender grupos de personas, ¿no?, venderán tendencias de perfiles. Bueno, claro, eso es mucha presión porque es mucha pasta. Pero bueno, tendrán que ir por ahí, yo creo. Nosotros también, ¿eh? Bueno, como vamos al revés, estoy en el medio, pues me toca, ¿no? Bueno, yo voy a ir directamente a la segunda pregunta del cambio cultural y voy a, como decía Ricardo, me gusta ser contundente, a veces a mí también. El cambio cultural no lo van a hacer tener cuadros de mando. ¿Vale? O sea, nos lo metamos en la cabeza. No. O sea, por mucho, si nuestra estrategia va a ser hacer cuadros de mando, tendremos cuadros de mando, pero no tendremos cambio cultural. ¿Vale? Y os lo decía alguien que se ha gastado cientos de miles de euros en cuadros de mando. Por lo tanto, ya me he equivocado y por lo tanto lo puedo decir abierta y públicamente. ¿Vale? Después de gastarme cientos de miles de euros en cuadros de mando y ver que seguíamos teniendo lagunas muy importantes tanto en la toma de decisiones, pero sobre todo con el nivel de satisfacción de la organización con la información y los datos que tenía, hicimos un paso atrás y hicimos un plan estratégico de gobernanza de datos, donde abordamos lo que creemos, todas las dimensiones. Y me voy a una de ellas que creo que en estos momentos es lo que tiene más sentido hablar, que es las personas. El cambio cultural es sobre las personas. Y antes me parece que Luis lo ha comentado. Necesitamos invertir en las personas que tenemos. Necesitamos capacitarlas y necesitamos formarlas, tanto las que están en las áreas de informática como las que están, sobre todo, también en el resto de la organización. ¿Vale? Si, Marga lo ha dicho al principio de todo, si logramos que las personas, diferentes personas que trabajan repartidas por toda la organización, sean capaces de conocer dónde están los datos, qué significado tienen, cómo extraerlos, cómo explotarlos, cómo analizarlos. Entonces tendremos no solamente indicadores, no solamente seguimiento de lo que ha pasado, sino también empezaremos a tener predicciones de lo que puede pasar en el futuro. ¿Vale? Y para eso, insisto, hay que hacer formación, hay que hacer capacitación. Yo os explico muy brevemente cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros hemos puesto liderazgo, hemos puesto una persona, un Chief Data Officer, cuya misión principal, aparte de definir proyectos, trabajar en las arquitecturas, tener gente con alrededor, etcétera, es establecer una comunidad de datos a lo largo de la organización y se ocupa de dinamizarlo y organizar su formación. ¿Vale? Y hemos pedido a todos los directores de todas las áreas de la universidad, sean académicas o sean de gestión, del PAS, que designen representantes en esa comunidad de datos. Tenemos actualmente más de 70 personas agrupadas en esa comunidad que han recibido formación básica, porque también nos dimos cuenta de que el nivel era muy bajo. Y, por tanto, hemos hecho un plan de formación desde formación básica a una formación más avanzada. ¿Y eso es fácil? No. Pero estamos en una universidad. Si de algo sabemos, se supone, es de formar a la gente. Por lo tanto, utilizamos nuestras capacidades, también capacidades de colaboradores de la universidad para hacer eso. Y empezamos a notar unos primeros resultados, sobre todo, en satisfacción del personal y en que empiezan a pensar que ahora sí algo está cambiando. Y eso para mí sí que es cambio cultural. Perfecto, ¿eh? Yo totalmente. ¿Querías intervenir? Bueno, me parece impecable la intervención que acaba de hacer ahora Emily, porque efectivamente yo creo que se trata de eso. Esto hay que sembrar y hay que regar y eso requiere dedicación, requiere un trabajo interno que, bueno, creo que es muy importante. Y también, y anclado también lo que comentaba Andrés al principio, tenemos la oportunidad única que creo que ninguno había vivido antes de una inyección ahora en proyectos que son los de Unidigital, que muchos de vosotros, por no decir la mayoría, precisamente apostáis por competencias digitales, por algún proyecto que mejore la capacitación de nuestros profesionales, ¿no? Yo lo siento, pero es que defiendo que después de que se acabe este dinero de Unidigital no puede ser que las cosas se queden en un cajón. O sea, esto ha de ser un punto de salida para hacer este crecimiento y este salto que nos hace falta a las universidades y a la administración pública en general, ¿no? También un poco anclado con lo que comentaba Andrés al principio, que ha hecho un flashback a una intervención tuya precisamente, ¿no? De hace 10 años,
de cuáles eran nuestras prioridades, ¿no? Y que muchas se repetían, pues sí, muchas se repiten. Llevamos 10 años o más hablando de simplificación, incluso del dato, de la importancia del dato, y la verdad es que en las universidades, a las administraciones, nos cuestan mucho los cambios, pero la sociedad, en paralelo, no está tardando 10 años en asumir todo eso. O sea que es que ahora yo creo que ya hemos alcanzado el punto de madurez y todos esos cambios que estamos proponiendo y esos puntos de inflexión han de ser ahora que tenemos este impulso, que nos lo estamos creyendo, que yo creo que las organizaciones también les está calando todo eso que decimos, ¿no? Que estamos sembrando y regando y que ha de ser totalmente transversal, ¿no? Y ya sé que es un tópico, pero es verdad, ¿no? Que hay que hacer para, bueno, el lema este de Kelvin, ¿no? De lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se mejora y si no se mejora se degrada, pues es verdad, ese es el principio del data driven, ¿no? Y que no se pueden mejorar ni tomar decisiones en base a intuiciones, sino que lo que requerimos es precisamente esos datos, esa analítica y un orden, porque es verdad que cada vez acumulamos más datos, o sea, ya no es solamente nuestra organización, si vamos al espacio europeo y transversal y demás, pues son todas las smart cities, todas las empresas, las redes sociales. Por tanto, el tema de enlazar y la transversalidad cada vez es más importante, ¿no? Por tanto, en la segunda pregunta, como decía Mili, ¿cómo se puede hacer el cambio? Por supuesto, de forma transversal, las personas en el centro. Antes decíamos, en el 2017, el data-centric. El data-centric continúa estando vigente, pero también el citizen-centric y el student-centric, ¿no? Y en realidad va todo muy relacionado. O sea, para dar muy buen servicio a nuestros ciudadanos necesitamos tener mucha información y la información la tenemos. Pero lo que hemos de hacer es trabajarla bien, ordenarla bien y compartirla, socializarla, ¿no? Y eso se hace entre todos. Por tanto, no es ni el área de organización, ni la de tecnología, ni somos todos. Y pues sí, hemos de trabajar internamente, ¿no? Perfecto. Daría para mucho más, pero tenemos que pasar a la tercera pregunta por aquello de cumplir con el horario y demás. Y bueno, pues el tercer cambio que nos planteaba Pekka, pues lo reducíamos en una pregunta, ¿no? ¿Qué aportar datos a la misión principal de una universidad? Que es la docencia. Hay una frase muy lapidaria de Pekka donde Paca menos viene a decir que la situación actual en las universidades europeas, entiendo que habla con ese nivel, digamos, de autoridad, es un poco, ¿no? Pues que la innovación docente está en manos de un, ¿no? Eso. Bueno, ahí lo tenéis. Pues que la cuestión, ¿qué aportar datos a la misión principal de la universidad? ¿Cómo valoráis esta situación, el proyecto de la comisión? Observar que a lo mejor, aunque se llame espacio de datos, Lluís ha introducido una palabra, el espacio de datos es un mercado. Entonces, bueno, pues, ¿cómo veis? Ahora sí me toca primero. Bueno, yo intentaré ser breve. A ver, yo creo que el dato en docencia puede aportar muchísimo. Yo creo que todos somos conscientes que cuando tenemos un estudiante en nuestras aulas, lo que queremos, lo que quiere la universidad es primero que aprenda, que adquiera unos conocimientos, unas habilidades y después que no abandone, ¿no? Que al final eso pueda ser recompensado con un título, una acreditación que le sirva para la vida, ¿no? Y después se siga formando a lo largo de la vida. En estas tres cosas que acabo de decir, yo creo que los datos nos pueden ayudar mucho. Que aprenda, no todo el mundo aprende igual, por tanto, la tan llamada personalización, que llevamos muchísimos años hablando de personalización, pues yo creo que aquí el dato, explotar los datos y ser capaces de predecir situaciones o adaptar metodologías de aprendizaje a cada estudiante o a cada estudiante prototipo. Creo que ahí los datos nos pueden ayudar mucho. En cuanto a que siga formándose, o sea, que consiga un título y después siga formándose a lo largo de la vida, los datos también nos pueden ayudar muchísimo. Perfiles, preferencias, mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Eso no son solo datos internos, son datos externos y, por tanto, hemos de ser capaces de integrarlo todo y dar información de valor otra vez adaptada y personalizada a ese estudiante.
Y después lo que decía, que no abandone y que siga. Por tanto, todos esos comportamientos, actitudes que no solo pasan en las aulas, sino que pueden pasar en el campus o que veamos en su esfera personal, en la medida que los comparta con nosotros y podamos ayudarle, pues eso también es importante que los datos nos pueden ayudar, ¿no? Y en este sentido, creo que el proyecto europeo de Data Spaces for Skills está totalmente alineado a ello. Habla de competencias, habla de mercado laboral, habla de transversalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que está muy bien enfocado. Es lo que se tiene que hacer. La única preocupación que a veces le comentaba yo, que comentaba a Luis, ya se lo he comentado muchas veces, que tengo respecto a este proyecto es que es tan holístico y por lo tanto es complejo y por lo tanto es difícil que genere valor pronto, ¿no? Entonces, mi principal preocupación es que se alargue el tiempo y por lo tanto creo que el reto principal que tienen ahora, que empiezan, ¿no?, en el desarrollo, es ser capaces de, no sé si la palabra correcta sería, bueno, la frase correcta sería partirlo en trozos, pero es intentar buscar generar valor próximo para eso, precisamente para tenerlo ya y también para que anime, ¿no? Siempre decimos los quick wins sirven para probar, pero también sirven para animar. Y yo creo que eso es muy importante en un proyecto de estas características que es tan global, tan holístico y tan complejo. Bueno, yo a la primera pregunta, ¿no?, de qué aporta el dato, yo creo que todos visualizamos, ¿no?, lo que es la pirámide del dato y en la base precisamente están esos datos ordenados o estructurados o como estén, pero en la punta de la pirámide están los servicios personalizados y proactivos, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro lema actualmente, ¿no?, poder ofrecer servicios proactivos y personalizados al estudiante, y eso también imbrinca mucho con el docente, ¿no? Creo que también gracias a Unidigital, o si no, muchos estamos trabajando en temas de analítica de datos precisamente pues para poder predecir si un estudiante va bien o no, si le hemos de ayudar y si se quiere ir a hacer un Erasmus, si necesitará a lo mejor un refuerzo de inglés, si a lo mejor necesita una tutoría más próxima. Otra cosa si luego tenemos recursos para poder hacer esa tutoría, ¿eh? Es otro pastel. Pero me refiero que creo que sí, ¿no?, que ese dato, sin él no podemos llegar a esos servicios proactivos y personalizados, que volvemos a una cosa que hemos hablado antes, la calidad del servicio que damos. No podemos mejorar esa calidad si no tenemos toda esa información y toda esa sabiduría para poder mejorar nuestros servicios. Y luego, respecto a lo del el grupo de trabajo, que yo creo que un poco ya está fragmentado, en el sentido que han cogido un ámbito concreto, ¿no?, de ese data space, que es el de las habilidades, pero sí que es cierto que yo creo que todos nos lo miramos como, no sé si eso va conmigo, ¿no? Yo eso lo tengo un poco como, primero lo que decíamos antes, ¿no?, ordeno mi casa. De todas maneras, yo creo que para que una organización o un espacio como este aporte valor, no puede ser parcial, es decir, ha de tener el todo, porque si de la I grande que puede recoger esto solo tenemos una I pequeña, pues nos estamos perdiendo algo y entonces esa calidad que queremos obtener pues tampoco es posible, ¿no? Y por otro lado sí que es cierto que tú comentabas antes, Lluís, el tema de que llevamos también años y años hablando de la apertura del dato y seguimos trabajándolo y la apuesta futura claramente es esto, pero lo que nos encontramos es que el problema es que no hay consumo de esa apertura de datos, ¿no? Y lo que hay que potenciar es que haya ese consumo y entonces es como una retroalimentación, ¿no? Y incluso una demanda de me falta esto y por tanto enriquecer esos espacios. Entonces el cómo generar ese consumo yo creo que ha de ser también otro de los retos, por ejemplo, a nivel europeo, ¿no? Y de CRUE. María. Bueno, no se puede ir por partes. Si me permites, Juan, también de PEPCA o de esta frase, diría que también hay, aparte del dato en sí, hay otro vertiente, o del uso del dato como algo estratégico, y aquí, para mí, la definición de Gartner de la toma de decisiones informada es lo que define el qué. ¿Vale? Hay otra vertiente, ¿vale?, que es la parte de innovación, ¿vale? Y va vinculada a lo que decíamos antes, al cambio cultural de la organización.
pero no solo la manera de trabajar, no, la manera de dirigir y de aceptar también el error como parte de aprendizaje, ¿vale? Pero bueno, dejémoslo ahí. Respecto al otro, quizás no me he explicado bien. Es decir, yo creo que la importancia para mí de que del data space se llame skills, no es en sí que solo se va a analizar habilidades, no, ¿vale? Para mí lo relevante es que se llama así, skills, ¿vale? Pero, por decir algo, en este proyecto hay 14... Sí, correcto, ¿vale? Pensar, hay 14 partners directos, pero es que uno de esos partners tiene pues más de 83 organizaciones, no solo europeas, a nivel mundial, ¿vale? Aquí hay empleadores, hay de todo, ¿vale? El gran reto ahora en estos 12 meses es poder hacer un estado del arte de cómo está, que eso de estar en tres meses, ¿vale? Luego identificar de todo lo que hay qué merece la pena, qué no, y cómo alinearlo con los valores europeos, que ahí hay una diferencia, ¿vale? Con respecto a otros sistemas, ¿vale? Y antes lo hablábamos, ¿vale? O sea, la definición europea de microcredenciales está vinculada a algo que no está fuera de aquí, ¿no? Que es el Quality Assurance. Bueno, es importante porque es diferencial, ¿vale? Y ahí las universidades, pues, diría que todo este valor no está casi tan enfocado, si tú quieres, hablando a las universidades. La mayor oportunidad es para FP, por entendernos. Es así, pero las oportunidades para las universidades son inmensas, inmensas. Porque el upskilling y el reskilling de la fuerza laboral en la digital transition y en el Green Deal, pues si tenemos la materia gris, lo que quizás también hemos de ser conscientes y hemos de hacer partnerships, porque a lo mejor nuestro valor no es la cadena de marketing, no. Para eso hay empresas especialistas, esta serie de cosas, ¿no? Pero hay una oportunidad de negocio increíble. Es así. Y aquí, si quieres, hemos de movernos del student-centric, y aquí, perdonad que haga un recuerdo especial para Victoriano de Málaga, hay que reconocerlo, hay que ir a la persona, hay que hablar de persona, porque nuestro objetivo ya no ha de ser medir este año 435 graduados, ¿no? Durante la vida o el aprendizaje durante la vida de una persona, podemos estar el 45% con él, y eso quiere decir, hombre, evidentemente, si podemos un máster o un bachelor completo, pues ojalá, ¿no? Pero es que a lo mejor esa no será la realidad, ¿vale? Pero bueno, y más allá, pues claro que sí, ¿por qué no? ¿No? Para su propio, o con una empresa que hacemos un partenariado y mirando cuáles son las demandas de skill en este European Skills Data Space, ¿vale? Pues cogemos la oferta formativa y la adecuamos. Eso necesitamos ser flexibles, ¿eh? Y no tardar 8 años en aprobar un máster, en no sé qué, en definirlo, en ponerlo en marcha, que ya según el que pues se ha ido, ¿no? Es así, ¿vale? Pero bueno, no sé. Yo creo que oportunidades hay, ¿vale? El gran reto, el tiempo, ahí estamos de acuerdo, mire, pero hay que ser conscientes también. Es decir, mover esto no es mover, es mover todo el sector empresarial, luchar con intereses muy grandes del sector americano, para ser claros, ¿vale? Hay otras iniciativas que se están moviendo a nivel europeo también para potenciar eso, o potenciar el ecosistema EdTech europeo, ¿vale? Pues sí, ¿vale? Y que seamos capaces en Europa de crear valor a partir de lo que producimos, ¿vale? Y que ahora éramos dependientes, ¿vale? Pues no, hay una estrategia europea clara, es la soberanía. Y soberanía no quiere decir dejar de utilizar según qué que no sea europeo, ¿vale? Pero quiere decir, entre otras cosas, buscar estrategias para no tener una dependencia única en según qué de un único agente fuera de Europa, por ejemplo, ¿vale? Perdón. El año que viene es el año de los Year of Skills. ¿El objetivo cuál es? 2030. ¿Vale? El Digital Europe Program, ¿vale? Y la década digital es 2030. ¿Vale? Hay que ser conscientes, ¿vale? Todo lo que podamos llegar antes, pues mejor, pero es un cambio
Bueno, yo tengo que ser desagradable y cortar en la mesa. Seguro que Daniel no lo agradece. Y por otro lado, lo resumiría en una frase para mí. Yo estuve y disfruté de esta mesa y lo pondré en algún sitio en mi memoria porque creo que ha sido muy brillante vuestras intervenciones. Creo que ha habido mucha información. Hay que agradecer a Ricard que esté ahí continuamente empujándonos, a María de Crue agradecer esa estrategia que entiendo que ella la visualiza, aunque entiendo que está detrás toda la presidencia y la estructura de Crue. Y vamos a terminar con preguntas, pero estoy seguro que en el pasillo, en el café, debatiremos y espero que os haya aportado todo lo que hemos visto, porque a mí sí me ha aportado muchísimo. Gracias a todos, gracias a vosotros.